El triunfo del no en el plebiscito fue producto de engaños, así lo consideró el Consejo de Estado tras admitir una demanda contra dicha refrendación y advertir que los promotores del no tergiversaron varios puntos del acuerdo. Según el Consejo de Estado, los colombianos fueron sometidos a engaños por parte de los promotores del no, indicando, por ejemplo, que tergiversaron la información al señalar que con los acuerdos habría impunidad. El acuerdo correspondiente a víctimas se prevé una serie de consecuencias para las víctimas, lo que hace imposible afirmar que existe impunidad. Además de exhortar a la Corte Constitucional a priorizar las demandas relacionadas con el artículo del acto legislativo que condiciona el fast track a la refrendación popular, el alto tribunal ordenó otra medida cautelar. Le ordena al Congreso de la República y al Presidente de la República que inmediatamente avancen con la implementación del acuerdo final. Tras la decisión se pronunció el presidente Santos. Que ratifica el espíritu de la decisión de la Corte Constitucional y con base también en esa solidez jurídica se están presentando en el día de hoy otros proyectos, bien de reforma constitucional, bien de leyes. Luego de darle valor probatorio a la entrevista de Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del no, el Consejo de Estado no descarta llamarlo para que amplíe la información sobre las estrategias que utilizaron los promotores del no. Mauricio, sobre este tema me gustaría que usted nos explicara de una manera que todos podamos entender. ¿Esto que ha dicho el Consejo de Estado significa entonces que se suspende el resultado del plebiscito? ¿Es así? No, los demandantes, Paula, pretendían que se desconocieran los resultados del plebiscito. Los demandantes decían el plebiscito se dio en circunstancias irregulares, hubo de por medio una serie de mentiras y presiones del lado de los que apoyaban el no y por lo tanto los resultados del plebiscito se deberían declarar nulos. Esa es la demanda original que llevaron los demandantes al Consejo de Estado. ¿Qué sucede el día de hoy? La magistrada Bermúdez admite la demanda. Eso es muy importante porque esta clase de demandas no siempre se admiten, admite la demanda y toma unas medidas cautelares, entre las que se destacan dos. Una, le dice al Congreso de la República, usted tiene que aplicar el fast track y proceda a aplicar el fast track, la vía rápida para sacar rápidamente los proyectos legislativos que requiere el acuerdo de paz con las FARC. Y dos, dice, si bien los demandantes quieren que nosotros desconozcamos el plebiscito, no, el plebiscito ya se dio, ya se hizo la corrección sobre la base de unos nuevos acuerdos y por lo tanto el plebiscito rige. Ojo que esas dos decisiones son claves para el gobierno. Uno, en el sentido en que el fast track apoya el proceso legislativo para la paz y dos, Paula, en el sentido en que al decir no se repita el plebiscito, pues ya está lo que está y es lo que va avanzando. Sería fatal que se devolviera todo. Pero a mí sí me quedan por lo menos dos preguntas en este tema, si no tres, Paula. La primera de ellas, la Constitución Política de Colombia establece que las demandas contra los plebiscitos o este tipo de acciones de refrendación popular las debe estudiar la Corte Constitucional. De hecho, el Consejo de Estado había recibido varias demandas y la mayoría, si no todas menos una, las mandó a la Corte Constitucional, pero esta única se quedó en el Consejo de Estado, número uno. Una demanda de este estilo, el solo hecho de admitirla, y este es el comentario número 2 o la pregunta número 2, se da más o menos en un plazo de 6, 7 u 8 meses. Sin embargo, la magistrada Bermúdez recibió la demanda hace apenas 8 días, hace apenas 10 días, y en cuestión de 10 días terminó redactando un documento de más de 50 páginas en el que termina admitiendo la demanda y dictando esas medidas cautelares en algo que regularmente se debía demorar más o menos 8 meses. Está bien, puede ser coincidencia, puede ser que es muy diligente, pero queda abierta la pregunta. Y la tercera pregunta, si la demanda se circunscribía a que los demandantes decían el plebiscito no se debe reconocer, ¿por qué ella, además de admitir la demanda, se va en unas medidas cautelares que no tienen mucho que ver con la demanda, como es decirle al Congreso, usted tiene que aplicar el fast track? Ese es algo que cae en paracaídas en este momento en el Congreso, en que muchos congresistas estaban diciendo, yo no entiendo muy bien la sentencia de la Corte de la semana pasada, podré seguir adelante, podré no seguir adelante, y llega un fallo del Consejo de Estado que les dice, o esta admisión del Consejo de Estado que les dice, adelante con el fast track. Es algo caído del cielo para el proceso de paz, pero deja por lo menos 3 preguntas que alguien tendrá que responder. Tiene usted toda la razón.